por supuesto. Y vamos a dar inicio. Bueno, chicos, vamos a mirar a ver dónde fue que quedamos. La última vez, si me permiten revisar, la última vez ya. Pues debido a que ese día tuvimos pues como varias cositas que hacer, yo a ustedes les dejé por el grupo unos ejercicios que tenían que hacer justamente sobre la ley de Charles, ¿sí? Si hacemos pues memoria, permítame un momentico, miremos acá, les comparto la pantalla. Vamos a darle una revisión a esa actividad. Por ejemplo, aquí, en este caso, listo, les dejé un video, el cual los iba a ilustrar a ustedes a cómo es que se debe aplicar la ley de Charles, ¿cierto? Y habían 4 puntos para resolver. De esos 4 puntos, prácticamente los 3 primeros o los 2 primeros era conceptualizar la ley. Ya hubo unos que me hicieron llegar esa información, por ejemplo, acá está Angélica, sí. Angélica me hizo llegar ya sus evidencias, entonces acá están. Creo que, bueno, hubo varias ya personas que me hicieron llegar sus evidencias respecto a la actividad que tenían que hacer, que era esta. Entonces, el día de hoy vamos a retomar, vamos a ver más o menos de qué trata Charles, qué es lo que dice Charles, y nos vamos a enfocar es en la ley de Gay-Lussac. Entonces, ya con eso veríamos la tercera ley como tal. Muy bien. Entonces, si venimos acá a la guía, recuerden que la guía nosotros la estamos manejando en este caso, es el punto número 2, ¿cierto? Que es el de todas las leyes de los gases. Entonces, vamos a visitar la segunda página, que es la que más nos interesa en este caso, aquí. Y recuerden que ya vimos la ley de Boyle, ¿cierto? Ya vimos la ley de Charles. Ah, no, estamos en esta, justamente estamos en esta. Pero pues se supone que ustedes ya avanzaron el miércoles, ustedes ya tuvieron que haber avanzado de acuerdo a la actividad que acabamos de ver. Sin embargo, pues vamos a repasar un poquito. Y ahorita vemos la de Gay-Lussac. Muy bien. Charles, ¿qué dice? ¿Qué dice Charles? ¿Qué es lo que dice la ley de Charles? Como ya vimos, tanto la de Boyle como la de Charles, como la de Gay-Lussac, como todas las leyes de los gases, se trata de una relación matemática entre las variables que yo estoy tomando en cuenta. En este caso, Charles, por allá en 1787, descubrió que, ¿qué? Ojo, descubrió que el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Es decir, si la temperatura de un gas crece, su volumen también. Si el volumen de un gas decrece, muy probablemente su temperatura también va a decrecer. Y eso nosotros lo vemos aquí en este esquema. Por eso uno de los puntos de la actividad era hagan el esquema, para que pudieran entender. Por ejemplo, si yo tengo una temperatura, imaginemos este gas, ¿sí? Contenido dentro de un cilindro. Este gas, en este caso, tiene una temperatura de 600 Kelvin. Esa temperatura de 600 Kelvin producen de que este gas de aquí tenga un litro, un volumen de un litro. Sin embargo, si disminuimos la temperatura, miren, si disminuimos la temperatura de 600 a 300 Kelvin, ¿qué pasó con la capacidad del gas? ¿O qué pasó con el volumen del gas? Disminuyó a la mitad. Entonces, miren que hay una relación totalmente directa entre la temperatura y entre el gas. Listo, perfecto. Miremos un momentico, qué es lo que decía. Entonces, vea, ¿qué variables? Ojo, ¿qué variables, bien sea presión, temperatura, volumen o moles, se tienen en cuenta en la ley de Charles? Pues vamos a mirar. Perdón. La ley de Charles, miren que toman en cuenta el volumen y la temperatura. Entonces ustedes tenían que escribir ahí, la ley de Charles tiene en cuenta el volumen y la temperatura. Eso por un lado. La segunda, ¿cuál es el enunciado de la ley de Charles? Pues el enunciado es, el volumen del gas es directamente proporcional a su temperatura. Eso es lo que teníamos que entender, eso es lo que teníamos que hacer. Entonces miren que era bastante sencillo. Realice el esquema en el cuaderno de la ley de Charles, que encontrará en la página web. Entonces está la página web y tenían que hacer este esquema de acá. Tenían que hacer ese dibujo, porque esa es la idea. La idea es que cada ley debe llevar su dibujo para que podamos entender qué es lo que hay allí.
Y finalmente el punto número 4, resuelva el siguiente ejercicio. El ejercicio se los di por aquí abajito. Este de acá, vea. Un gas tiene, vamos a mirar este ejercicio y vamos a resolverlo, ¿listo? La idea es resolverlo. Entonces, pues acá tengo varios de la ley de Charles, ahorita lo revisamos, pero coloquemos este ejercicio aquí a ver cómo nos va. ¿Qué ejercicio será este? El ejercicio 3. Entonces, miremos el ejercicio 3. Ejercicio 3. Bueno, miremos qué es lo que dice. Obviamente, muchachos, pues toda ley se resuelve con una ecuación, ¿sí o no? Y la ecuación de la ley de Charles es esta de aquí, miren. Esta es la ecuación de la ley de Charles. Entonces, así como Boyle tiene su ecuación, Charles también tiene su ecuación. Entonces, vamos, yo la tengo por aquí, permítanme que yo la tengo por acá, yo la tengo por acá. Esta es la ley de Charles, miren. Listo, entonces la voy a copiar porque obviamente la vamos a necesitar. Muy bien, ahí está la ley de Charles. ¿Qué dice? ¿Y qué variables manejan? Miren que maneja la variable volumen inicial, que es el volumen 1, volumen final, que es el volumen 2, temperatura inicial, T1, y temperatura final, T2. Entonces, tenemos que mirar qué me están preguntando y qué datos me están dando. Entonces, un gas tiene un volumen de 2 litros. Ojo, un gas tiene un volumen de 2 litros. Esto por lo general va a ser ¿qué? Un condicional inicial. Estos son iniciales. Entonces, si me están diciendo que el volumen es de 2 litros, entonces miren que ya me están dando B1. Me están dando el volumen inicial. Entonces yo coloco 2 litros. Y está a 18 grados Celsius. Entonces miren que también me dieron la temperatura. Ahora bien, ojo con lo que les voy a decir. Las temperaturas siempre deben estar en grados Kelvin. Cuando en las leyes de los gases nos estén hablando de temperatura, debe estar en grados Kelvin. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar a grados Kelvin? Fácil. 18 grados Celsius. Lo único que tengo que hacer es sumarle 273. Y al sumarle 273, con esto ya me da la ley, la ley, ya con esto me da la escala en Kelvin. ¿Cuánto me da esto? Pues vamos a calcularlo. Son 18 gramos, grados, más 273, me da 291 grados Kelvin. Muy bien, sigamos. Al calentarse ¿quién? Pues el gas crece hasta los 6.3 litros. Entonces miren que nos están dando el volumen 2. El volumen 2 es de 6,3 litros. Por lo tanto, nos están diciendo cuál es la temperatura final de este gas. ¿Cuál es la temperatura final de este gas? Entonces miren que nos están preguntando por la temperatura final. Como nos están preguntando por la temperatura final, nos están preguntando por esta temperatura que está aquí en el denominador, ¿sí? Es decir, yo debo despejar esta ecuación de aquí, esta variable de acá, más bien. Entonces, para eso, yo estoy armando el siguiente documento. Yo se los hago llegar ahorita. En este documento están cada una de las ecuaciones, o más bien cada una de las variables, está totalmente despejada. En este caso, acá tengo las de Charles. Luego vemos las de Gay-Lussac. Ahorita. Entonces, aquí podemos seleccionar cuál de las 4 ecuaciones que tenemos aquí nos sirve para lo que necesitamos. O para lo que, sí, para lo que necesitamos. En este caso, yo necesito calcular la temperatura 2. Entonces, miremos con qué calculo la temperatura 2. Ah, con esta ecuación de aquí, vean, muchachos. Con esta ecuación de aquí, calculo la temperatura 2. Cuando estoy hablando de la ley de Charles, ¿no? Cuando estoy hablando de la ley de Charles. Entonces, llevémonos esta ecuación, que es la que vamos a necesitar. Me la traigo para acá y vamos a reemplazar valores. ¿Listo? Reemplacemos valores. Permítanme, la copio nuevamente para que reemplacemos los valores. Listo. Entonces, B2. ¿Cuánto es el volumen 2? B2 es 6,3 litros.
dividido entre, bueno, miremos a ver acá, volumen 1. El volumen 1 es de 2 litros, dividido también al mismo tiempo entre la temperatura 1. Y la temperatura 1 ya vimos que eran 291 grados Kelvin. Muy bien, chicos. Miren que litros se cancelan con litros. ¿Y qué me quedó? Me quedaron grados Kelvin. Entonces, en este caso, yo ya puedo calcular cuánto me da esto. ¿Cómo lo calculo? Muy fácil, muchachos. Miren aquí en la calculadora científica. Lo pueden hacer también ustedes allá en sus casas, obviamente lo tienen que hacer. Y es para mostrarles qué procedimiento deben realizar. En este caso, empezamos 6,3 litros, ¿cierto? Y todo esto está dividido entre una división o dividido entre una fracción. Entonces yo lo que tengo que hacer es abrir paréntesis. Abro paréntesis para hacer esta operación. Y digo 2 dividido entre 291. Ahí sí, cierro paréntesis y le doy igual. Me dieron 916.65 grados Kelvin. Entonces esto es lo que voy a colocar acá. ¿900 qué? 916 916.65 grados Kelvin. Y esta es la respuesta. Miremos, analicemos. Obviamente, si el volumen crece, miren, porque originalmente estaba a 2 litros y de 2 litros subió a 6,3 litros, subió demasiado. Mucho fue mucho. Entonces, como hubo un incremento del volumen, la ley de Charles nos dice que si incrementa el volumen, debe incrementarse también, ¿qué? La temperatura. Y en efecto, miren que sí, estaba originalmente a 291 grados Kelvin y subió a 916. Entonces estamos comprobando perfectamente la ley de Charles. Listo, chicos. Esto es lo que ustedes tenían que realizar, esto es lo que ustedes tenían que hacer en ese caso de allí. Profesor, yo no tenía esta ecuación, entonces yo no pude hacer el ejercicio. Listo, totalmente válido. Pero se supone que ustedes ya deben saber despejar. Como tenían que despejar la T2, ustedes ya tenían que hacer todo el procedimiento matemático para llegar aquí. Se supone, ¿no? Pero bueno, dejémosla ahí quietica por si cualquier cosa. Ya la tienen. Y como les digo, el documento yo se los hago llegar más adelante porque pues vamos a seguir viendo más leyes de los gases. Listo, está la ley de Charles. Esta ley de Charles yo creo que la podemos dejar ahí. Vamos a ver la de Gay-Lussac. ¿Listo? Vamos a ver la de Gay-Lussac para que aprovechemos entonces el tiempo que todavía nos queda. Entonces, si nosotros vamos aquí a la página pues, que nos ha servido para toda la conceptualización, después de la ley de Charles, sigue la ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac, ¿qué es lo que dice? Entonces volvemos a lo mismo. Miremos qué variables tiene en cuenta, qué es lo que dice y qué nos explica el esquema. Entonces, en 1802, Gay-Lussac, que es un científico francés, dijo lo siguiente, descubrió lo siguiente. Dice, vea, la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Y pues claro que sí, esto nosotros lo vemos cada vez cuando sus mamás o nuestras mamás hacen, por ejemplo, los frijoles. Lo hacen en una olla a presión. Y lo que hacen es que a medida que calientan la olla a presión, obviamente se genera una gran presión al interior y eso lo que permite es que se cocinen mucho mejor los alimentos. Yo me tomo un sorbito de café. Muy bien. Entonces es algo que nosotros evidenciamos a toda hora. La presión se incrementa cuando se incrementa la temperatura. La presión se incrementa cuando se incrementa la temperatura. Muy bien. Entonces, Gay-Lussac nos da esta ecuación. ¿Listo? Miren que es muy parecida a la de Charles. Es muy, muy, muy parecida, miren. Demasiado parecida. Pero en este caso, las variables que vamos a tener en cuenta es presión y temperatura. Charles tenía en cuenta volumen y temperatura.
mientras que boil tenía en cuenta presión y volumen. Muy bien. Entonces volvamos a Gay-Lussac. ¿Qué dice el esquema? Pues miremos acá un momentico, muchachos. Permítanme, hagámoslo como es, para que ustedes allá también lo puedan visualizar. La idea es que lo podamos visualizar, siempre lo podamos visualizar. Gases. Véanlo acá. Vamos a ver las leyes. Entonces, si yo introduzco una cantidad, digamos, 100 unidades de una sustancia, en este caso de esta sustancia roja, entonces miremos lo siguiente, cambiemos la temperatura, ya listo, está en 27 grados Celsius. Ojo a la presión, yo la presión la voy a dejar constante, ¿listo? Yo la presión la voy a dejar constante para que podamos verificar algo. ¿Por qué la dejo constante? Ah, es el volumen, perdón. El volumen es el que tengo que dejar. Ah, sí, el volumen, ahí está. ¿Por qué lo digo de esa forma? Porque es que miren que Gay-Lussac me dice que el volumen es constante. Yo lo único que voy a medir es cómo cambia la presión respecto a la temperatura. Cómo cambia la presión respecto a la temperatura. Entonces vamos a mirar cómo se produce ese cambio. Entonces la presión ya la dejé constante. ¿Listo? Y lo que voy a hacer es que incrementar la temperatura un poco. Si yo incremento la temperatura, ¿sí? Miren que la temperatura va incrementando. Estamos viendo cómo el volumen va creciendo. Miren que el volumen, de hecho, la simulación me dice, vea, no se puede más. El volumen lo que hizo fue experimentar un crecimiento. Eso, si yo pongo constante la temperatura, perdón, vamos a hacerlo otra vez. Voltemos 100 sustancias. Si nosotros vamos a hacer constante la temperatura, ¿sí? Entonces, la presión ya se va a ver ¿qué? Afectada, perdón, un momentico. La presión ya se va a ver afectada a medida que cambia la temperatura. Pues bueno, en este caso no me permite verlo como tal porque yo sí o sí necesito incrementar aquí el calor, ¿cierto? Porque miren que la ley de Charles sí me toma el volumen y la temperatura, que fue lo que vimos ahorita, pero Gay-Lussac me toma es la presión y la temperatura. Entonces aquí no lo puedo ver como tal. En este caso no lo puedo ver aquí, lastimosamente. Pero el esquema sí nos lo está mostrando. El esquema nos está mostrando lo siguiente, vea, dice, si yo incremento la temperatura de 300 a 600 Kelvin, ese gas puede generar una presión o un incremento de presión de 1 a 2 atmósferas. Entonces podemos ver que si hay una relación directa, de que si incremento la temperatura, la presión también va a aumentar. Y asimismo, si la temperatura disminuye, pues la presión obviamente también va a disminuir. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar algunos ejercicios de Gay-Lussac. ¿Qué nos dice Gay-Lussac en sí? Aprovechemos estos 15 minutos que todavía tenemos. Entonces, vamos a abrir la ley de... Ah, no, apenas vamos a construirla. Listo, construyámosla entonces. Construyámosla. Listo. Acá dice ley de Gay-Lussac. Venga, que eso no se ve. Listo. ¿Y qué dice la ecuación de Gay-Lussac? Vamos a mirar a ver qué es lo que dice Gay-Lussac. Gay-Lussac dice que la presión 1 dividido en la presión 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Es muy parecida a la de Charles. Entonces me voy a llevar la de Charles. Permítame un momentico. Pero en lugar de volumen, ¿qué viene? Viene presión. En lugar de volumen, viene presión. Listo, muy bien. Ahora sí, vamos a calcular. Vamos a hacer un ejercicio. Acá bien sencillito. Un ejercicio puede ser el siguiente. Pongámoslo acá. Ejercicio. Puede ser algo así como un gas tiene una temperatura de 32 grados centígrados.
y genera una presión de 2,3 atmósferas. Muy bien. Si el gas se calienta alcanzando una presión, alcanzando una temperatura de, pongámosle, no sé, 45 grados centígrados, Celsius, perdón, entonces, ¿qué presión alcanzará el gas? Entonces vamos a interpretar. A ver, muchachos, interpretemos esto que dice acá. Dice, un gas tiene una temperatura de 32 grados Celsius, ¿sí? Originalmente está a esa temperatura. Y a 32 grados Celsius tiene una presión de 2,3 atmósferas. Muy bien. Entonces miren que ahí ya les di las condiciones iniciales de ese gas. Entonces, saquemos P1, saquemos P2, saquemos T1 y saquemos T2. Listo. Presión 1. Entonces vamos a mirar a ver qué nos dieron. Presión 1, ya nos lo dieron, 2,3 atmósferas. Entonces 2,3 atmósferas, ¿sí? Sigamos. Nos dieron la temperatura 1, 32 grados Celsius. Entonces nos dieron la temperatura 1, la temperatura inicial. 32 grados Celsius. Pero como ya les dije, la temperatura siempre tiene que trabajarse en Kelvin. Entonces, para trabajarla en Kelvin, vamos a sumarle 273. Al sumarle 273, ¿cuánto nos da eso? Nos va a dar 305. Nos da 305 grados Kelvin. Muy bien. Sigamos. Si el gas se calienta, entonces miren que si nos están diciendo que el gas se calienta es porque incrementó su temperatura. Y miren, alcanzando una temperatura de 45 grados Celsius. Hubo un incremento de la temperatura. Entonces coloquemos acá, 45 grados Celsius. Como está en Celsius, debo pasarlos a Kelvin. Más 273. ¿Cuánto me da esto? Vamos a hacer el cálculo. 273 más 45 nos da 318. Entonces esto nos dio 318 grados Kelvin. Entonces la pregunta es, ¿qué presión alcanzará el gas? Es decir, tengo que averiguar la presión 2. Muy bien, si necesito despejar la presión 2 de aquí de la ley, obviamente de aquí de la ley, yo necesito despejar esta de aquí. ¿Sí? Este P2 necesito despejarlo. ¿Cómo lo despejo? Pues muy sencillo. Como aquí está, este T2 está dividiendo y está molestando aquí, entonces este T2 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. ¿Y cómo queda? Va a quedar así. T2 va a ser igual a, permítame, yo copio esto, que lo voy a necesitar, ¿sí? Y como T2 está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces queda multiplicado por T2. Esto yo lo se los voy a pasar, como les dije, se los voy a pasar para que lo tengan allí sin problemas. Muy bien, esto es igual a ¿cuánto? Como ya tengo la fórmula despejada, lo único que tengo que hacer es que reemplazar valores. Entonces voy a reemplazar valores. P1, la presión 1 es de, mírenla aquí, 2,3. Entonces 2,3 atmósferas, ¿cierto? Pongámosle atmósferas, dividido en la temperatura 1. La temperatura 1 es de 305 grados Kelvin. Todo esto multiplicado por la temperatura 2. La temperatura 2 es de 318 grados Kelvin. Miren que Kelvin, ¿sí?, se va a cancelar con estos Kelvin de acá abajo. ¿Y qué me quedó? Atmósferas. Listo, ya puedo entonces realizar mi cálculo. Vamos a averiguar cuánto nos da eso, chicos. Dice
2.3 atmósferas, puedo multiplicar y luego dividir o dividir y luego multiplicar, no hay problema. Por 318 dividido en 305. Y esto me da 2.39 atmósferas. Esto me da 2.39 atmósferas. Y usted me va a decir, venga, pero eso da muy cercano, eso da muy poquito. Sí, porque pues miren que la presión 1 era de 2.3. Sí, miren que la presión 1 era de 2.3, mientras que la presión 2 es de 2.39. Creció 0.9, 0.09 creció, pero creció, ¿sí? Porque pues también el incremento de temperatura es muy poquito, de 32 a 45 grados centígrados es muy poquita la ganancia de energía. Entonces la presión, pues no es que se modifique mucho, muchote, no, pero sí podemos ver de que sí se incrementa. Listo, miren que sí se incrementa. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Chicos, son las 7, todavía tenemos un poco de tiempo. Entonces, vamos a dejar el siguiente ejercicio para que ustedes lo puedan concretar allí en casa. Este sí es ejercicio. Ejercicio 1. En el ejercicio 1 dice de la siguiente manera. Hay un gas con, vamos a hacerlo sencillito. Una temperatura de 15 grados Celsius. Hasta las 3,5 atmósferas. Ajá, al calentarse sube su presión hasta las 3,5 atmósferas. Y con una temperatura de, pongámosla más alta, de 78 grados Celsius. Pregunta, ¿cuál es la presión inicial del gas? ¿Cuál es la presión inicial del gas? Hola, yo que escribí aquí. Temperatura. Bueno, temperatura. Listo, chicos, este es el ejercicio. Entonces, permítanme, yo les copio la ecuación. Se las dejo acá. Para que la puedan ver, pues bajémoslo, ¿no? Más bien. Recuerden que deben sacar la presión 1, la presión 2, la presión 3, la presión 3, la temperatura 1 y la temperatura 2. Lo hago un poco más pequeño para que lo puedan ver todo. Ahí, ¿sí o no? Ahí. Entonces, miren. Un gas con una temperatura de 15 grados Celsius. Aquí ya les di algo, obviamente una temperatura, ¿no? Pero ¿es inicial o es final? Al calentarse sube su presión. Al calentarse sube su presión hasta las 3,5 atmósferas. Aquí también les estoy dando algo, les estoy dando una presión. Pero bueno, ¿y esa presión qué? ¿Será inicial? ¿Será final? Y con una temperatura de 78 grados Celsius. Entonces miren que les di otra temperatura, les di una de 15 y les di una de 78. ¿Cuál será cuál? Hay que tenerlo en cuenta, ¿cuál será cuál? Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es la presión inicial de ese gas? Pues muy fácil, muchachos, les estoy preguntando por P1. Les estoy preguntando por P1, porque es la presión inicial. Es decir, que les di los datos de las otras tres variables. Como tienen que encontrar P1,
de la ecuación de la ley de Gay-Lussac deben despejar esta, deben despejar P1. Entonces, como T1 está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? Se las voy a regalar. Sería prácticamente esta misma. Permítanme, yo me llevo esta. Sería prácticamente esta misma, muchachos, miren. Sino que aquí le vamos a colocar, que este es para calcular la presión 1, ¿sí? Y esto obviamente multiplicado por la temperatura 1. ¿Listo? Esta es la ecuación. Esta es la que tienen que usar, muchachos. ¿Listo? Esta es la ecuación ya despejada para calcular la presión número 1 o la presión inicial cuando estamos hablando de la ley de Gay-Lussac. Ahí se las dejo entonces, por favor, para que podamos trabajar. Tenemos 15, tenemos 12 minutos para que resolvamos el ejercicio y nos quede pues como ya firme. Cualquier duda, por favor, me la formulan, ¿no? Los 15 grados Celsius y los 78 grados Celsius deben pasarse a grados Kelvin. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Debe pasarse a grados Kelvin. Pongamos esto un momentico. Así para estar pendientes de acá. Ahí, sí, ahí se alcanza a ver un poco. Ve, chicos, por favor, regálenme en su asistencia. No lo hemos hecho. Regálenme, por favor, aquí la asistencia en el chat para tener entonces la constancia del control sobre las clases, por favor. Gracias, Angélica. Hola, Isabela. Gil, ¿anda por ahí? ¿Cómo vamos, Gil? Angélica, Isabela, ¿cómo vamos con el ejercicio? ¿Qué hubo, Juan Manuel? Ahí sí apareciste. ¿Cómo vamos con el ejercicio? Juan Manuel, ¿cómo vamos con el ejercicio? Miren que ya tienen todo. Tienen la ecuación despejada. ¿Sí? Tienen la ecuación despejada, que es la que tienen ahí abajo. Tienen que leer para sacar los datos. 2,87 atmósferas. No sé, mano, espérate. Siempre me cogen sin hacerla. Un momentico, yo lo hago. A ver. Hágame llegar, Gil, si gustas, hágame llegar el procedimiento al WhatsApp. Miramos el procedimiento por si de pronto cualquier cosa. ¿Listo? Bueno, la presión 2, ¿dónde dice la presión 2? Ah, de 3,5 por temperatura 1. La temperatura 1 será dividido en la temperatura 2. Vamos a mirar el procedimiento de Gil. Ah, no, Gil no lo ha mandado. Gil, si algo, por favor, hágalo llegar. Eso. La vaina es que llega torcida. Listo, sí, nos dio igualito. Ese es el valor. ¿Cómo lo hizo Gil? Y con eso ya terminemos entonces la clase. ¿Qué fue lo que hizo Gil? Miremos a ver. Presión 2, vamos a sacar los datos, ¿listo? Dice, un contenedor tiene un gas a una temperatura de 15 grados Celsius. 15 grados Celsius, les di una temperatura y es la temperatura inicial, la condición inicial. Entonces les di T1, 15 grados Celsius, que si los sumamos 273, nos va a dar, ahorita miramos. Listo.
Al calentarse, ojo, al calentarse, entonces sube la presión. Al calentarse y la temperatura, sube la presión hasta 300, hasta 3.5 atmósferas. Entonces ahí les di la presión final, 3.5 atmósferas, ¿sí? Y con una temperatura final, obviamente, de 78 grados Celsius. De 78 grados Celsius más 273, pues vamos a calcular esto cuánto nos da. Sería 78 más 273, 351. Entonces acá tengo 351 grados Kelvin, mientras que acá arriba voy a tener pues 288 grados Kelvin. Listo, ya tenemos todos los datos, muchachos, niñas. Entonces ya vamos a calcular la presión 1. Entonces reemplazo valores. Presión 2. En este caso la presión 2 es de 3,5 atmósferas. La temperatura 2 sabemos que es de 351 Kelvin. Mientras que la temperatura 1 ya sabemos que es de 288. Entonces 288 grados Kelvin. Kelvin con Kelvin se van, me quedan atmósferas. Y obviamente, muchachos, si la presión es de 3.5 atmósferas y yo sé que es la final y hubo un incremento de temperatura, entonces la presión 1 me tiene que dar menor a 3.5. Obviamente me tiene que dar menor. Entonces vamos a mirar. Es 3.5 por 288, en este caso dividido en 351, me da 2,87. Muy bien. Entonces esto me dio 2,87 ¿qué? Atmósferas. Y este es el resultado. Este es el resultado como tal. Y miren que sí tiene mucho sentido. La temperatura inicial, perdón, la presión inicial era de 2,87 y al calentarse, de 15 hasta 78, al calentarse, experimentó un crecimiento hasta los 3,5 atmósferas. Entonces, miren que sí se está comprobando la ley, en este caso de Gay-Lussac. Bueno, chicos, los dejo entonces ahorita, por ahora los dejo con... Tengo ganas de dejarles otro ejercicio. Ya ustedes lo resuelven, ya pues una vez viendo esto como tal, ya ustedes lo resuelven y lo harán pues entonces entregar en el transcurso del día. Sí, lo voy a dejar aquí. Permítame un momentico, yo le dejo acá el ejercicio, o se los voy a dejar más bien en el grupo, ¿listo? Se los voy a dejar en el grupo para que lo puedan entonces mirar todos y lo realizan y me lo hacen llegar, me hacen llegar la evidencia para colocarles entonces la nota. ¿Listo, chicos? Bueno, muchachos, si no hay preguntas, podríamos estar entonces cerrando la clase, si no hay preguntas. Para la próxima clase, es decir, ya para el lunes, que tenemos 2 horitas, ese lunes vamos a ver, permítanme acá, ese lunes vamos a ver la ley de los gases ideales. ¿Listo? Vamos a ver la ley de los gases ideales, vamos a ver esta ecuación. Ya nos vamos a meter en algo un poco más elaborado, por así decirlo. Entonces, es para que tengan en cuenta de que vamos a hacer un recorrido por cada una de las leyes. ¿Listo? Ya vimos las 3 principales. Ahora vamos a ver la ley general o la ley ideal, la ley de los gases ideales. ¿Listo? Para que estén preparados. Chicos, ¿no hay pregunta alguna? ¿Vamos bien? Listo. Gil. Ah, bueno, acá no tengo las notas abiertas. Para mostrarle cómo vas de notas, estabas muy participativo. Entonces, pues eso hay que recompensarlo. Es que mire usted ya cómo va, mano. ¿Sí? Pero, pues, sumémosle, obviamente. Obviamente. Entonces, la invitación a los demás, por favor, es que estemos atentos, bien atentos a esto. Chicos, si no es más, entonces ya les puedo dar la despedida. Nos estamos viendo el lunes. Por favor, vayan adelantando de ser posible el experimento. Miremos acá un momentico la guía. Recuerden el experimento que tienen que hacer de leyes de los gases, ¿sí? Tomar un globo, inflarlo, medio inflarlo,
introducirlo en una botella y realizar 2 ensayos. Hay un ensayo apretando la botella y hay un ensayo apretando la botella. Entonces, para que vayan realizando eso, por favor. La actividad número 3, esa ya queda pendiente para la otra semana. La otra semana ya empezamos a hacer actividad 3. Pero por ahora pueden ir imaginando o pueden ir pensando cómo van a hacer el experimento de la actividad número 2. Tienen este fin de semana, pues por lo menos para eso. ¿Listo, jóvenes? Entonces, si no es más, nos estamos entonces viendo. ¿Listo, chicos? Cuídense mucho. Nos vemos la otra semana.